Hola ganchilladicas, aquí tengo a la Nanis castigada boca abajo, le vamos a hacer un masajín. Vamos a aprender a cómo colocar el pelo, la colocación del pelo. Mirad, en la parte de delante, no os asustéis, tengo ya mi Nanis ya marcada para el bordado de los ojitos, que será el próximo vídeo que hagamos. Y os diré la colocación de los alfileres para que se nos queden esos ojazos característicos de nuestra Nanis, ¿de acuerdo? Aquí también tengo lo de me he marcado también las cejitas, así me cuadra todo perfecto, ¿veis? La boquita ya la he hecho, os diré cómo se hace, porque la necesitaba para cuadrarme los ojazos. Y ahora vamos a hacer la colocación del pelo. Para la colocación del pelo empezaremos por la parte de atrás, ¿vale? En la parte esta de aquí de la orejita, os voy a acercar un poquito más la cámara. Mirad, aquí que está la orejita, que ya la tenéis que tener ya todo tejido bien, es donde empezaremos a la altura de esta de aquí de arriba. Aquí, mira, al estar blanquito no se aprecia casi, pero aquí en la línea esta de aquí de arriba es donde empezaremos a colocar el pelo, la primera línea de pelo hacia abajo, porque esta parte de aquí, veis, este puntito rojo es de la boca, es donde nosotros iremos escondiendo los hilitos para bordar los ojazos, ¿vale? Bueno, para el pelo, bueno, pues la lana del pelo, os voy a poner más lejos la cámara, es lana especial para pelo de muñecas. Eso ya lo tenéis en el listado de materiales y en el vídeo de materiales lo podréis ver, lo podéis pedir así, lana especial para pelo de muñecas. Y yo ya tengo aquí las tiras preparadas para hacer el pelo de nuestra Nanis. Aproximadamente cada hebra de tira, cada tira mide unos 40 centímetros aproximadamente, porque la tenemos que poner a la mitad. Esto lo ponemos a la mitad y ya lo enganchamos aquí y se nos quedará para poder moldear el pelo de nuestra Nanis. Nuestra Nanis tiene el pelo largo, ¿vale? Para poderlo moldear, más vale que tengamos que nos sobre que nos falte. Luego ya nuestra Nanis irá a la peluquería y haremos el cortado de su melena, ¿vale? Bueno, pues vamos a utilizar para poder colocar las tiras del pelo ganchillo del número 1, el más finito, ¿vale? El ganchillo del número 1. Por lo tanto, voy a acercaros la cámara para que lo veáis con total detalle. No mucho, porque si veis que he estado cuadrando la cámara para que lo veáis bien y me salgo de cuadro, ¿vale? Y empezamos, como os he dicho, la orejita, donde termina la parte de arriba de la orejita, el primer puntito de aquí a aquí, ¿veis? Un poquito más cerca, va. Mirad dónde termina la orejita. El primer puntito marcamos con la aguja de ganchillo de aquí a aquí. Y ahora ya la tira la hemos doblado a la mitad, que se queda que son 40 centímetros aproximadamente. Y ya esta brita, de donde se nos coloca, iremos enganchillando un poquito. ¿Veis? Ha salido, ya la sacamos un poco y por la argollita la metemos dentro y ya tenemos el primer cabello. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, hay que ajustarlo bien ajustadito, que se quede bien ajustadito. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer uno sí, uno no, porque después iremos alternando, o sea, un cuadrito sí, un cuadrito no. Por lo tanto, este no, este sí, ¿vale? Este cuadrito sí, de este punto a este punto. Vamos a coger otra tira y hacemos lo mismo. Os pongo 3 tiras, luego termino y nos iremos, para que no se haga muy largo el vídeo. Ya lo colocamos la argollita, mirad, hago la argollita, lo meto por dentro y ya lo ajusto bien ajustadito. ¿Veis? Volvemos al siguiente. Es uno sí y uno no. Este cuadrito de aquí, no. Este de aquí, sí. Siempre siguiendo la misma tira, Vamos a poner la tira del pelo.
ponemos la argollita y así hasta el final. Mirad, os lo dejo así. Hemos hecho una tira así, una no, una sí, una no, una sí, una no, hasta llegar a la parte esta aquí de la orejita, ¿eh? Bueno, pues ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final, como veis. Ya tenemos toda esta parte de aquí de nuestra nanis, la parte baja, la tira baja de lado a lado. Y ahora os voy a acercar un poquito más la cámara y vamos a hacer la tira de arriba. A ver, coja esto y aquí cuidadín. A ver, nos hemos quedado aquí, os lo acerco un poquito más. Aquí, mirad, nos hemos quedado en esta tira de aquí. Pues aquí es lo mismo, hay que hacer tira de arriba, pero en vez, recordad que ahora es sentido contrario, donde aquí, mirad, hemos empezado aquí, pues ahora dejamos esta tira libre, una tira libre, y empezamos con la tira de arriba, pero el hueco que hacíamos antes del no será ahora nuestro sí, ¿vale? Entonces empezaríamos aquí. Vamos a poner este de referencia y hacemos lo mismo que antes, pasamos el ganchillo, ponemos la argollita por dentro de la argollita y bien sujeto, ¿vale? Ya tenemos esta tira de el no, pero tenemos que empezar nuestra otra tira uno antes, o sea, uno antes que este de aquí, por lo tanto dejamos este no y este sería nuestro sí. A ver, este de aquí sería nuestro sí, y así le vamos dando formita a el cabello. A ver, ¿vale? Ya tenemos aquí, ya iremos haciendo lo de antes, uno sí, uno no. Voy a hacer otro más para que veáis y iremos colocando ya el cabello, uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿vale? Mirad, este es el que hemos terminado antes, este de aquí no y este de aquí sí, este de aquí sí. Intentar que las tiras estén igualadas el cabello para que luego cortemos lo menos posible, ¿vale? Bueno, pues ya, y que la colocación de las tiras esté bien. Bueno, pues estáis viendo, mirad, hemos hecho uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, y ahora continuaremos igual como hemos hecho la tira de abajo hasta llegar hasta aquí, hasta la otra orejita, hasta aquí. Ya hemos terminado la segunda tira y ahora vamos a por la tercera. En la tercera tira haremos lo mismo, comenzaremos uno antes, aquí, os acerco la cámara, ahí, ¿vale? Es una tira menos, en el no que teníamos antes hacemos el de apoyo y ahora le pondremos el siguiente. Yo siempre me tomo de referencia este. Vamos a hacer el siguiente, este de aquí. Así haremos haciendo, mirad, así vamos uniendo, ¿veis? Tenemos esta tira, esta de aquí, iremos subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar hasta así. Así se nos queda el redondito que tenemos de la nanis ya. Tampoco vamos a hacer un cabello muy abultadito, ¿no?
esta hebra de aquí, mirad, esta hebra de aquí está, tapa esto de aquí y así ya no se ve el nudito, aunque prácticamente no se aprecia, ¿eh? Parece que sea el nacimiento del pelo, pero yo siempre me gusta poner la hebrita para camuflar la unión, ¿no? Y ahí ya le ponemos la orejita por delante y ya tenemos esta parte de aquí ya camufladilla, ¿vale? Pues vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, toda esta tira hasta llegar hasta aquí, hasta el final. A ver, os pongo un zoom más lejos. Ahora, como tenemos la tira esta aquí del inicio, uno sí, uno no, uno sí, uno no, hasta llegar hasta aquí, ¿vale? Ya hemos llegado a la parte final de esta tira y vamos a comenzar la siguiente. En la siguiente pues vamos a seguir la misma rutina que os he enseñado al principio. Dejamos la tirita, una tirita y ya comenzamos donde estaba el no, ¿vale? Os acercaré un poquito más cuando termine de colocar esta y lo veréis bien. Vale, ahí. Vale, hemos puesto aquí que es la de no, la de la tira de arriba, que es donde yo me pongo el punto de referencia, y ahora vamos a hacer la anterior, que la anterior será justo al lado, ¿vale? Aquí al lado. Y ya vamos a continuar todo igual hasta con esta tirada aquí. A ver, un zoom más lejos. Ya tenemos los dos puntos de referencia, que son estos de aquí, y ahora ya continuaremos con esta tirada aquí, ¿veis? Hasta llegar hasta el final. Ya hemos llegado al final de la tira. Vamos a hacer lo mismo, os acerco un poco más. Ahí voy a hacerme la tira de rigor que me hago de referencia, y ahora os lo acerco aquí. A ver, ahí lo veis bien, no hace falta que acerque más o si no se me voy de cámara. Y aquí en esta parte de aquí hago el otro puntito, bueno, el otro pelito de nuestra nariz. Aquí. Aquí. He cogido ahí ahorita que no es. Ahora. Y ahí ya tenemos la otra parte. Luego ya lo distribuiremos a nuestro antojo. ¿Vale? Y ya tengo los dos puntos de referencia, mirad, estos dos puntitos de referencia, e iremos siguiendo toda esta tira hasta llegar hasta aquí, hasta el final aquí, ¿vale? Ya nos queda menos. Ya hemos llegado aquí al final, y aquí adelantado he puesto mi punto de referencia para que nos alargue ya mucho el vídeo, y vamos a hacer ya el puntito. Perdón, os acerco más la cámara. ¿Veis? Tenemos que ir siguiendo ya la curvita, el puntito este de aquí, ya, este de aquí. Este ya se irá a la otra parte. Aquí lo que hago es dividir este pelo, pongo una hebra aquí para que nos tape esto de aquí, y este ya se irá a la otra parte, ¿vale? Vamos a continuar haciendo toda esta hasta llegar hasta aquí. Ya nos quedará, a ver, continuaremos todo esto hasta llegar ya hasta aquí, y ya nos quedará solo eso de ahí pendiente. Y ya para finalizar, como estáis viendo, no hace falta ya que os lo haga en directo, ya iremos colocando los
los hilitos que nos faltan en este agujerito de aquí que queda, ¿vale? Iremos enganchillándolos de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y ya así habremos finalizado el pelo de nuestra ananis. Voy a terminar de hacer y os hago luego un zoom más grande. Bueno, pues ya os enseño, ya con esto hemos concluido con el pelo de nuestra ananis. Aquí tenemos la otra compañera que está hecha con otro tipo de lana. Como veis ya la tengo vestidita y me falta por bordar otro ojito, pero bueno, ahora ya ahí tengo marcado el otro ojito y aquí están los ojitos, ya los tengo marcados. En el próximo vídeo os diré la posición de los ojos para que no tengáis ningún problema, que es de la ceja, el ojito, la nariz y todo lo demás. Como veis, ya nuestra nariz con pelo. Pues ahora os toca a vosotros. Hasta el próximo vídeo.